Un expresidente de Estados Unidos dijo: si la civilización ha de sobrevivir, debemos cultivar la ciencia de las relaciones humanas, la habilidad de todos los pueblos de todo tipo a vivir juntos en el mismo mundo en paz. Vamos a empezar por la definición de cultura. Consiste en todas las creencias, conductas y productos que tienen en común los miembros de un grupo en particular. Abarca los valores, las costumbres, el idioma, las reglas, las herramientas, las tecnologías, los bienes, las leyes, las instituciones y las organizaciones. Eso es cultura. Una cultura nacional es el conjunto de valores, creencias, actitudes y expectativas de comportamiento o normas que comparten casi todos los individuos que residen en un país. La cultura moldea la forma en la que piensan las personas, su manera de ver el mundo y el modo en que interactúan. La mayoría de los individuos no están conscientes de la magnitud del impacto que tiene sobre ellos la cultura dominante en la que fueron creados. Ustedes bien saben, ¿verdad?, que nuestra cultura hondureña es machista. Y allí les va a hablar acerca de todos los conceptos que han habido sobre lo que es la cultura, ¿verdad? Pero las primeras dos que yo les leí son las principales. Ahora aquí en el margen les dice: la cultura de una corporación es lo que determina cómo se comportan las personas cuando nadie las está observando. Fíjense bien, eso es en una corporación. Formas de clasificar las culturas de los países. Aquí se mencionan algunas dimensiones clave debido a su nexo con la interacción interpersonal. Esas dimensiones son orientación del tiempo, formalidad, distancia del poder, individualismo versus colectivismo y contexto. La orientación del tiempo es una dimensión que describe el enfoque relativo a este. La formalidad se refiere a la autoridad y ceremonia, la tradición y las reglas formales. Allí les está dando ejemplo sobre la cultura norteamericana. La dimensión de la distancia al poder se refiere al grado de estratificación del estatus social dentro de la cultura. Esta puede verse como alta o baja aceptación de la distancia al poder. La dimensión contexto se refiere al grado en el que el entorno o la situación y los individuos involucrados pueden afectar el comportamiento y el significado de la interacción. En una cultura de bajo contexto como Estados Unidos, se espera que una persona sea clara en lo que quiere decir y que el significado sea coherente a lo largo de las situaciones. Por el contrario, si es de alto contexto, el entorno es vital para el significado. Las señales no verbales y sutiles son de suma importancia en la comunicación. La dimensión individualismo versus colectivismo hace referencia a la expectativa y preferencia por el esfuerzo, el beneficio y el reconocimiento individuales versus el esfuerzo, el beneficio y el reconocimiento colectivo. Ahí les da unos ejemplos de, por ejemplo, en Dinamarca. Relación de las dimensiones culturales y la personalidad. Si lo mencionado en la sección anterior se parece a algunos de los rasgos de la personalidad discutidos antes, esa es la intención. La cultura afecta el desarrollo de las características de la personalidad
dándole valor a ciertos comportamientos. Les doy ejemplo del énfasis cultural sobre la escasez de tiempo que produce personalidades tipo A. ¿Se acuerdan? Las economías capitalistas pueden fomentar el desarrollo de esta característica. Ahora veamos los efectos de las diferencias culturales en la negociación. Las diferencias transculturales en la comunicación y la negociación son lo que más interesa hoy en día. Los problemas principales son la semántica, la connotación, el tono y las expectativas. En cuanto a la semántica, debe estar consciente de que algunas palabras no se traducen a otros idiomas. En términos de las connotaciones, en algunas culturas hay palabras cuyo significado puede variar en los diferentes idiomas y contextos. En cuanto al tono, mantenga en mente que en algunas culturas se prefiere un estilo personal e informal y en otras uno más formal. Estas expectativas se relacionan con el grado general de formalidad en la cultura. Los límites del espacio entre un individuo y otro son diferentes en cada cultura. Cuando se tienen dudas, mejor mantener una distancia respetable y abstenerse de cualquier contacto personal. Eso es lo que se aconseja, ¿verdad? Porque puede haber problemas. Es común que los negociadores de culturas individualistas equilibren las ventajas y desventajas de las relaciones con el beneficio individual que perciban. Los negociadores de culturas colectivas están dispuestos a comprometerse con el beneficio de su grupo, aun si la acción no es la más ventajosa a nivel personal. Los negociadores de las culturas colectivistas son más propensos a criticarse a sí mismos que los individualistas, ya que los primeros dan un valor más alto al grupo que a sí mismos. Aquí en las colectivistas, en las culturas de alto contexto, el prestigio es muy importante e implica recibir consideración personal y hacer que los valores y creencias que uno tiene sean respetados. Mediante el aprendizaje de la sensibilidad cultural, también se puede reconocer que lo mencionado no solo es importante cuando se negocia del otro lado de las fronteras nacionales. Todo eso es lo que tenía que ver con la cultura. Ahora vamos a ver la diferencia de género en la negociación. Al tiempo que practique sus habilidades de comunicación en su afán por convertirse en un negociador más efectivo, quizá quiera considerar hacer un estudio sobre las diferencias de estilos entre hombres y mujeres. Hay un renovado interés en las diferencias de género en cuanto a la comunicación y las negociaciones. Algunas investigaciones han concluido que los hombres como grupo son más propensos a usar la conversación para hacer hincapié en el estatus, el conocimiento o el control, mientras que las mujeres tienden a utilizar la conversación para crear un entendimiento y una conexión entre las partes. Los estudios también indican que en las interacciones hombre-mujer, los varones tienden a dominar la conversación. Además, los estudios demuestran que las mujeres tienen más disposición para confiar, pero son implacables cuando alguien viola su confianza. Las diferencias de género en las situaciones en las que verdaderamente existen pueden estar relacionadas con la culturización. Es decir, en algunas culturas como Estados Unidos, los hombres pueden percibir un enfoque adaptativo como un signo de debilidad, mientras que las mujeres pueden pensar
que un enfoque directo es agresivo o insultante. Aquí en la lista de verificación tenemos que la cultura es un conjunto de normas, instituciones, tecnologías, bienes, valores, costumbres, creencias, idiomas, actitudes y expectativas de comportamiento compartidos por la mayoría de los individuos de un país. Que las dimensiones clave de la cultura que son relevantes en la negociación incluyen la orientación del tiempo, la formalidad, la distancia del poder, el individualismo y el colectivismo y el contexto. Y que ciertos estudios sugieren que también existe una diferencia de género en el estilo de la comunicación de la negociación. Y miren, como les dije, era bien cortito, solo tenía que ver con esos dos temas que son la cultura y el género, ¿verdad? Entonces allí van a hacer las preguntas de repaso, ¿verdad? En su cuaderno, sin olvidar poner su nombre y contestar hasta lo que es la pregunta 10. Y espero sus tareas.